Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video donde lo que queremos hacer es llegar a maquetar mucho mejor nuestro proyecto. Entonces acá está nuestro proyecto el que estamos construyendo y este es el objetivo al que queremos llegar en este video. Hay mucho que explicar, hay mucho que entender, pero realmente pues en temas de código son los temas que ya hemos visto. Yo he intentado hacer el código desde cero, pues programarlo en vivo y demás. Primero no soy experto, entonces me equivoco demasiado. Eso hace que el video quede largo, soso, quede un video muy denso, por lo que entonces la alternativa por mis actuales capacidades pues va a ser compartirles el código de una vez ya en el GitHub. Entonces aquí está el video de la lógica del video número 12. Pero pues vamos a entender qué se está haciendo. Entonces acá tenemos nuestro video que es el donde queremos llegar precisamente en la sesión de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Anteriormente, si nosotros venimos, por cierto, en este video estoy utilizando este IDE que se llama Trae. Es un IDE muy bueno, completa bastante bien para estos temas de código, sobre todo una persona como en mi caso que no conoce muchísimo el tema, pues me ha ayudado muchísimo pues para desarrollar código más rápido. Dicho eso, pues entonces es igualito a Visual Studio Code, como se dan cuenta, pero también tiene un look and feel que me gusta, me atrae más que el de Visual Studio Code. No quiero decir que sea mejor, no quiero decir que sea peor, simplemente es diferente y para lo que yo estoy haciendo se ajusta bastante bien. Y tiene, digamos, un tema acá de inteligencia artificial que incluso te puede modificar el código en vivo y eso también es bastante interesante. Si nosotros observamos, básicamente por acá vamos a ejecutar nuestro video número 11, que fue el que hicimos en la sesión pasada. Este video que tenía anteriormente, pues sí tenía una barra de navegación, pero cuando le daba monitor serie, pues me llevaba una función y esa función a su vez me generaba, digamos, unos requerimientos, por decirlo así, pues sí, visuales, pero pues no funcionales. Ahorita lo que queremos es que cuando yo presione, pues lo que hay que hacer es crear un frame para el monitor serie, un frame para el dashboard, un frame para actuadores y un frame para el IoT. Entonces lo que queremos hacer es eso en este video número 12. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, sencillo. Básicamente algo que me gustó mucho de este día de desarrollo es que yo le doy un comentario y me sugiere código. Si nosotros vamos a la GitHub, básicamente donde estábamos ahorita, para agilizar un poquito, yo le puedo decir un comentario como, por ejemplo, este de acá. Solo el comentario, crea las variables para obtener los estados de chatbot de CRLF y TS, que ya voy a explicar qué es eso. Entonces, pues me hizo quedar mal. Normalmente cuando uno lo escribe, no sé si porque lo pegué, pero cuando uno lo escribe, él básicamente te completa el código. Entonces él se lee rebar y aquí ya me empezó a sugerir. Entonces dice así, usted lo que quiere crear es una variable, esa variable es tipo booleano porque ya detectó que chatbots y pues se voy a empezar con los valores. Si lo doy tabulador, mire lo que aparece. Aparece ya una información. Entonces me acabo de crear dos variables como las necesitaba porque está tratando de entender mi código. Dicho eso, entonces tiene como un asistente de inteligencia artificial para autocompletar muy interesante que se acomoda muy bien a tu código. Entonces está muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estas variables van a estar vinculadas a un proceso que vamos a querer maquetar. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este momentico es, pues, venir acá a una tableta que tengo por aquí y vamos a entender lo que tenemos. Actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos el main frame. Ese mainframe es la ventana que nos abre justo en Tkinter. Esa ventana la hemos dividido de la siguiente manera. Hemos creado un frame, básicamente, que lo hemos llamado un top bar para agregar, digamos, todos los elementos que nosotros teníamos o que veníamos trabajando precisamente de lo que era la configuración del puerto serial. Después de eso, ¿qué hicimos? Nosotros lo que hicimos después de eso fue agregar un body, agregamos por acá un frame que llamamos por allá body, y ese frame body lo dividimos en dos. Dividimos uno en un sidebar, que es el de navegación, y dividimos uno en algo que se llama content, de contenido, content, básicamente. Y finalmente, en la parte inferior, agregamos un frame para hacer todos los temas de log o todos los temas de notificación. Eso fue lo que se hizo en este proceso. Entonces, cuando yo tengo eso que ustedes están viendo ahí, ¿qué es lo que queremos hacer en este video?
Yo quiero crear un frame por cada botón, por el botón de monitor serial, por el botón de IoT, por el de dashboard y demás. El que vamos a crear hoy es el de navegación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el frame que cuando yo presione ese botón aparezca eso que tenemos ahí. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues ese frame básicamente va a tener las siguientes funcionalidades. Ese frame va a estar en content, va a estar aquí en content, o sea, del body solamente en content, solamente ahí. Y ahí que voy a agregar, ahí vamos a colocar un label que pues es como el título. Después, miren que este label está dentro del frame, básicamente, no está, no está por fuera. Entonces esto es muy importante, esto está dentro. Y después de eso vamos a agregar aquí uno que vamos a tener dos chatbots, que era lo que estábamos viendo como tal ahorita. Entonces esos chatbots van a ser, por ejemplo, para activar lo que nosotros vamos a llamar una marca temporal, que se conoce como timestamp, y uno para activar o desactivar el envío de CR y LF cada que mandamos un dato. Eso es para poder que lo mande como si fuera con un enter. Después de eso vamos a agregar otro frame, no sé, colocémoslo con otro color, vamos a agregar otro frame y ese frame que tenemos acá va a tener un text área donde vamos a visualizar la información que me llega por puerto serial y lo último que vamos a hacer es agregar otro frame, cambiemos de color, agregar un otro frame y ese frame que nosotros estamos viendo ahí va a tener entonces un texto donde yo pueda colocar, o sea, eso se llama como un entry, si mal no estoy, y un botón de enviar. Si nosotros revisamos, cuando yo empecé el video y mostré, ese era el esquema de la maqueta que queríamos hacer. Y eso es lo que queremos montar. No hay nada diferente a lo que ya hemos visto en todo el curso, que es cómo montar un framework, cómo meterle botones y test area y cómo hacerlo dentro de otro y cómo reubicarlo. Pero pues programarlo desde cero sí que desde luego tiene un desafío porque pues el tema de los estilos hay que corregir, los padding y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este video? Cuando ya tenemos esto, que son variables para poder referenciar los chatbots que ya acabo de ilustrarle, vamos a irnos a las páginas. Y lo primero que vamos a hacer con las páginas, aquí se me fue, no, aquí lo que vamos a hacer con las páginas es que vamos a cambiar lo que teníamos del video 11. Si nosotros vamos al video 11 y comparamos, nosotros lo que teníamos era un método asociado. A ver, que por acá se fue. Acá decía construir página en monitor serie. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí no vamos a construir una página. Aquí lo que vamos a construir es un framework. Y ese framework que vamos a construir lo vamos a asociar a un método. Entonces nos vamos a crear una variable que se llama así, construir monitor serie como tal, lo vamos a construir y posteriormente lo que vamos a hacer con eso es que le vamos a pegar la referencia de la página con la llave monitor serie. Claro, si yo le digo construyame el framework de monitor serie, pues le voy a pasar el framework donde quiero que quede. Entonces le voy a pasar todos los atributos de Custom Kiter que corresponden a la creación de un framework. Dicho eso, pues entonces mi método va a recibir este framework y sobre ese framework es que yo lo voy a, es que framework, ese frame, sobre ese frame es que yo voy a montar todos los botones, tesaria, chatbots y demás. Esto mismo hay que hacerlo para dashboard, tal cual como estamos montando aquí, para actuadores, para IoT, simplemente así los colocando y los apilando aquí en la medida que los vayamos construyendo. Entonces, una vez tenemos esto, creamos entonces la función. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer entonces es básicamente montar los métodos y las lógicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues acá donde dice construir monitor serie. Vamos a recibir el parámetro self, vamos a recibir el framework que acabamos de crear, que es este de aquí arriba, básicamente, pero que se lo pasamos de forma muy elegante con este tema de páginas. Eso está mucho más elegante, mucho más escalable también. ¿Qué es lo primero que vamos a agregar? Vamos a crear un label. ¿Cómo se crea un label? CTK label, le colocamos donde va a quedar, que es en el frame padre. En este caso, pues va a ser el frame que acabamos de crear. Vamos a colocar un texto monitor serie, vamos a colocar unos estilos. Y como el label yo no lo voy a modificar, por eso yo no le asocié ninguna variable. Cuando tú no le asocias ninguna variable, le puedes colocar al final así .pack, que es para colocarlo directamente
en el framework y le colocamos, digamos, los estilos y un ancho W. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable OPTS, que son como de opciones de timestamp, opciones de timestamp, del CRF, del LF, de esos que queremos colocar los checkbox. Entonces recordemos nuestra estructura. Una vez colocamos el label, tenemos que crear otro frame, perdón, donde coloquemos directamente los checkbox. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creamos un frame que precisamente me permite agregar los checkbox. Y como esos checkbox son de opciones de TS, pues le coloqué opciones de TS. Y básicamente, pues lo agregamos en el frame, le colocamos colores y demás. Lo vamos a afiliar en X, o sea, para que ocupe todo el ancho, todo, digamos, todo el espacio que tiene ese frame. Y le colocamos, digamos, unos estilos de separación. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Pegar dos checkbox, la misma situación. Como esos checkbox van a estar asociados a las variables que tengo arriba, pues entonces no voy a crear aquí una variable, sino que lo asociamos a las variables de arriba. Entonces creamos, por ejemplo, el CustoTech del checkbox, lo vamos a pegar en el frame de OPTS y finalmente le colocamos aquí activar timestamp, le colocamos el color, le colocamos los estilos y le decimos que lo pegue a la izquierda. Por este lado de acá, entonces creamos un segundo checkbox, misma estructura, pero pues las opciones ya van a ser activar y desactivar SRLF al enviar. Vamos a colocar los estilos y acá sí le vamos a colocar un padding en X para que no me quede pegado un checkbox del otro, pero también lo pegamos al lado izquierdo para que quede uno consecutivo del otro. Listo, una vez tengo eso, pues entonces lo que tenemos que hacer posteriormente a eso es crear, ya hemos creado, digamos, este framework con los chatbots de ahí. Ahorita vamos a crear el test area. ¿Cómo creamos ese test area? Pues creamos entonces un frame que se llame consola porque de ahí en esa consola voy a revisar que está llegando. Entonces lo pegamos en el frame padre. Este frame lo pegamos dentro del frame padre, le damos los estilos y le damos un estilo de acabados en las puntas redondeado. Finalmente, pues lo agregamos, decimos que se filee, o sea, que se expanda tanto en ancho como en alto, ¿cierto? Que se expanda en true también y le colocamos unos padding para que precisamente tenga unas margencitas ahí muy interesantes. Después de esto, mire que aquí se ya crea una variable de clase. Anteriormente, ninguno de los, si ustedes revisan, ninguno de estos elementos está asociado a una variable de clase. ¿Por qué? Porque precisamente yo no deseo modificar esos elementos desde ahí. Entonces, pero este sí, porque si este es el cuadro donde voy a colocar los mensajes que me llegan por puerto serial, pues voy a tener que utilizarlo en otros métodos, por eso tiene que ser una variable de clase. Y acá creamos el testbox, lo pegamos en el frame consola, que es el que acabo de crear, le colocamos unos estilos y le colocamos una fuente consolas, pero pues esto a gusto de ustedes. Finalmente entonces lo que hacemos es ingresarlo, hacemos lo mismo que se expanda en lo alto, a lo ancho y a lo alto, y le damos unos estilos también de separación y finalmente deshabilitamos el estado, básicamente que esté con estado desactivado. ¿Qué significa eso? Que solo es de lectura, que yo no puedo escribir sobre él. Entonces esto significa que lo colocamos solo de lectura. ¿Qué hacemos? Finalmente, si nosotros revisamos, ya teníamos el test area, finalmente pues está el frame de abajo y ese frame ¿qué hace? Ese frame lo que va a hacer es, primero que todo pues va a ser como una fila, entonces se va a ocupar todo en X y posteriormente le va a agregar pues digamos un entry no es como para agregar texto, pero no como test area que es muchísimo texto, sino una sola línea de texto. Entonces le agregamos una línea de texto, lo pegamos en el frame donde quiero que quede, que es en la parte inferior. Le colocamos un placeholder para que invite a la gente a escribir ahí. Le colocamos unos estilos. Lo que hacemos es pegarlo, pero digamos al final pues se le asocia una función lambda que se llamará send from entry, que se llamará así. Esta función lambda, ¿para qué es? Porque cada que yo escribo ahí, yo quiero, por ejemplo, cuando presionen el botón, poder acceder a la información que se escribió ahí. Entonces eso es muy importante porque me va a regresar los valores que están dentro de esa función. Entonces esta función me permite que cuando yo escriba y después presiono el botón enviar, puedo obtener toda esa información de forma muy bien. Después de eso, creamos el botón, básicamente en el mismo frame.
le colocamos el texto enviar, le colocamos unos estilos y al final le asociamos un método que me permita llegar directamente a, cuando presione el botón, un método para empezar a trabajar sobre él. ¿Qué voy a hacer cuando presione el botón? Pues básicamente voy a tener que capturar el texto y mandarlo. Básicamente es eso. Lo colocamos al lado izquierdo, o sea que queda enseguida del test área que teníamos ahí. Y al final, si yo no le coloco esta función que no está haciendo nada, pues me va a botar error porque pues la tengo que crear. Si yo la invoco acá, es porque ya está creada. Pero si se dan cuenta, es una función que no está haciendo nada. Entonces, en ese orden de ideas, este es el código y el resultado final que obtenemos después de este código, bueno, este es el del video anterior, pero el resultado que tenemos en el video 12 es el siguiente. Tenemos este resultado. Ya tenemos maquetado, seguimos pudiendo navegar, pero cuando lo vemos en serie ya tenemos para activar, desactivar. Le pueden acomodar los estilos, pueden utilizar inteligencia artificial que les permita mejorar ese look and feel que no es muy fuerte, pero tenemos entonces un placeholder que se escribe un comando donde yo pueda escribir y que cuando yo presione enviar, básicamente envíe este comando, poder activar el enter o no, poder activar una marca temporal sobre los datos que me llegan. Sin más, pues eso es todo por este video. Espero lo hayan disfrutado. Recuerden que este video queda en la GitHub y espero lo disfruten y sobre todo aprendan bastante. Así que un fuerte abrazo desde Colombia.